Sí. Muy bien, vamos a empezar diciendo que el primer caso de esofagitis eosinofílica fue reportado en 1978 en adultos. Sin embargo, no fue hasta los 90 en que se consideró como una entidad bien definida. 11 años después, en el 2007, se reportó el primer caso en México, nuestra revista, la revista de Gastro de México, en el 2007, como dije, por el doctor Ramón Carmona Sánchez. Esta enfermedad puede definirse como una enfermedad inflamatoria. Puede definirse como una enfermedad inflamatoria crónica mediada por antígenos, es decir, es una enfermedad de etiología alérgica, caracterizada por síntomas esofágicos y con infiltración de eosinófilos. Para diagnosticarla hay que cumplir con 3 criterios. Primero, síntomas esofágicos, el cual es obligatorio, no es obligatorio, más de 15 eosinófilos por campo de alto poder en la biopsia de esófago, el cual sí es obligado, y finalmente que no tenga respuesta a un tratamiento con inhibidor de bomba de protones, el cual es obligatorio también, y esto nos permite descartar reflujo refractario, reflujo relacionado con eosinofilia y eosinofilia esofágica. La prevalencia se ha incrementado en los Estados Unidos en los últimos años. Por ejemplo, se ha reportado aumento de incidencia en 3 lustros, de 1990 al 2005, de 0.35 a 9.4 casos por 100,000 habitantes. Últimamente, el 2013, se acaba de publicar un reporte en donde se dice que ha habido un aumento en la prevalencia de 1990 al 2010, de 35 a 56.7 casos por 100,000 habitantes. Entonces, no hay duda que en Estados Unidos, cuando menos, donde tienen buenas estadísticas, sí se ha visto un incremento bastante importante. Sin embargo, la prevalencia es diferente en diferentes grupos clínicos, como se ve en esta diapositiva, en donde en población general la prevalencia es de 0.4. A los pacientes a los que se les hace una endoscopía por cualquier indicación, la prevalencia sube a 6.5 en pacientes que tienen disfagia, la prevalencia es de 12 al 15%, y finalmente los que tienen impactación, la prevalencia es alrededor del 50%. ¿Cuál es la prevalencia en México y en América Latina? Se desconoce. Y solamente se han reportado casos aislados o series muy pequeñas de casos, como se ve en la diapositiva, en diferentes países de América Latina. En México, pues el doctor Remestroche reportó 4 casos, el caso del doctor Carmona. Nosotros hicimos un estudio de prevalencia de esta enfermedad en reflujo refractario y encontramos 6 casos, etcétera. Sin embargo, estudios con casos numerosos no los tenemos en nuestro subcontinente. Esto plantea la siguiente pregunta: ¿esta enfermedad es menos frecuente en la población latina? ¿Somos menos susceptibles a tener esta enfermedad? La vemos pero no la publicamos, o de plano no la buscamos bien. El reto de diferenciar reflujo refractario y esofagitis eosinofílica es muy grande, y esto nos lleva a analizar la prevalencia de esta enfermedad en este tipo de pacientes. Y en la literatura mundial solamente hay 4 estudios, que son los que muestro en la diapositiva, 3 en adultos y 1 en niños. En adultos podemos ver que la prevalencia va del 1% al 8%. Sin embargo, en aquel en donde la prevalencia es baja, se excluyeron pacientes con disfagia. Eso también nos hace plantear la siguiente pregunta: ¿cuál es la relación costo-beneficio de biopsiar todos los pacientes con ERG refractario? La respuesta quizá no las dé el trabajo del grupo del doctor Miller, quienes, utilizando un modelo de costo-efectividad para biopsia,
para el diagnóstico de esofagitis eosinofílica en pacientes con reflujo refractario. Ellos miden los incrementos de costo en un periodo de 5 años, si es que no se hubiera realizado la biopsia esofágica y no se hubiera realizado el diagnóstico, perdón. Tomaron en cuenta también las probabilidades de la enfermedad ya conocidas, como se muestra aquí en la diapositiva, y los costos de la endoscopía con y sin biopsia. Llegaron a la conclusión que la biopsia es solo costo efectiva cuando la prevalencia de esofagitis eosinofílica excede del 8%. Entonces, ¿a quién biopsiar? Y eso es a manera de recomendación. Pues pacientes con alto riesgo de tener la enfermedad, que son pacientes con reflujo refractario, pero que tienen disfagia, que son menores de 45 años de edad y con alergias. En segundo lugar, aquellos en donde se sospeche clínicamente y endoscópicamente la enfermedad. Y por último, aquellos que tienen impactación alimentaria, que no debemos olvidar que en ellos la prevalencia es la más alta. Las alteraciones endoscópicas de la enfermedad van del 38 al 74%, pero en el 25% o hasta el 25% de los casos la endoscopía puede ser normal. Estas son anillos, surcos, mucosa en papel crepé, incluso impactación alimentaria. Hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta: ninguna de estas alteraciones es específica de la enfermedad. En cambio, la patología es indispensable, ya que precisamente sobre ella descansa el diagnóstico. Sin embargo, hay que tomar biopsias tanto en esófago proximal como en esófago distal, y más de 6 biopsias, ya que por arriba de este número hay una sensibilidad del 100%. Y el patólogo debe estar muy bien entrenado, debe estar muy bien advertido, ¿verdad?, de que se busca esta enfermedad, y debe de reportar no solamente el infiltrado eosinófilo, sino también otras alteraciones que se observan en este padecimiento, como son microabscesos, gránulos extracelulares, hiperplasia de células basales y fibrosis de la lámina propia, ya que eso está involucrado con la remodelación esofágica que nos va a dar como consecuencia una estenosis esofágica. De acuerdo con el consenso publicado en el 2011, no existen marcadores indirectos confiables de la esofagitis eosinofílica y solamente el que es confiable es la patología. Se han estudiado marcadores biológicos, otros marcadores como el ultrasonido endoscópico, la endoscopía confocal. Sin embargo, ninguno de ellos puede reemplazar, ni siquiera aproximarse a la precisión que tiene la biopsia de esófago. Sin embargo, muy recientemente, en septiembre de este año, el grupo de la Northwestern University en Chicago viene de publicar un estudio muy interesante en donde ellos encuentran que la distensibilidad esofágica podría ser un predictor clínico y biomarcador de actividad. Ellos utilizan un procedimiento que se conoce como FLIP, por sus siglas en inglés, Functional Lumen Imaging Probe, que es un procedimiento que mide las modificaciones de las áreas seccionales transversales del esófago con el aumento de la presión. Ellos llegan a la conclusión que la distensibilidad expresada por el plató de distensibilidad de este procedimiento se asocia significativamente a historia de impactación previa y que además predice de una manera independiente impactación durante el seguimiento, probabilidad de dilatación esofágica y severidad de los síntomas. Y una cosa más importante aún es que la distensibilidad en este trabajo fue el mejor marcador, incluso que el infiltrado eosinofílico en relación a la severidad de la enfermedad. ¿Cómo tratar la esofagitis eosinofílica? Pues a base de dietas, fármacos y dilataciones, como lo vamos a ver enseguida. Las dietas tienen como objetivo desactivar la alergia alimentaria y son de 3 tipos. 1. Eliminación de alimentos con base en pruebas alérgicas como el IgE, pruebas dérmicas de inoculación y pruebas dérmicas de parches. Número 2. Con formulaciones de aminoácidos, que es la más efectiva pero la más impráctica y cara. Y finalmente,
la eliminación empírica de 6 alimentos como el trigo, huevo, maní, pescado, lácteos y soya, que son alimentos muy alergénicos y que es la más práctica y la más utilizada. Esta última dieta, de acuerdo a este estudio publicado hace el año pasado, tiene 94% de mejoría de la disfagia, 88% de mejoría histológica y 64% de remisión, perdón, 78% de mejoría endoscópica y sobre todo la más práctica y la mejor tolerada. El tratamiento farmacológico actual es definitivamente a base de corticosteroides tópicos y les muestro algunos estudios controlados que así lo demuestran. El más utilizado es la fluticasona. La fluticasona, comparada con placebo, ha demostrado ser mejor en cuanto a la histología, a la mejoría sintomática y a la endoscopía. La fluticasona es tan buena como la prednisona, sin embargo, da menos efectos colaterales, eso es una cosa bastante importante, y se han probado otros corticosteroides tópicos como la budesonida, que ha demostrado frente a placebo tener mejor efecto en la histología y en la disfagia. Sin embargo, aunque la remisión es muy alta, hasta de 80%, la recaída es muy alta también. A un año hay hasta 90% de recaídas, por lo tanto se plantea la situación de dar tratamiento de mantenimiento. Y aquí les muestro los resultados de ese estudio llevado a cabo por el Dr. Straumann, en donde compara budesonida a una dosis de 1/4 de la dosis normal contra placebo y demuestra que la budesonida es mejor en la histología, en los síntomas, mejora la remodelación y no tiene una toxicidad importante. ¿Qué hay además de los corticosteroides tópicos? Pues están los inmunomoduladores, ¿verdad?, como la cetioprina y la mercaptopurina. Sin embargo, aparte de que existen 3 pacientes tratados, en 2007 ya no se volvió a hablar más de ellos, y tenemos también los anticuerpos contra interleucina 5 como el mepolizumab y el reslizumab, que se ha demostrado que mejoran la histología, pero los síntomas clínicos no los modifican. Finalmente, el omalizumab, que es un anticuerpo contra el IgE, se ha visto que sí mejora la clínica, pero no tiene un efecto sobre la histología ni sobre la endoscopía. Por lo tanto, ninguno de estos tratamientos actuales es mejor que los corticosteroides tópicos. Los futuros tratamientos pues, se ven en la diapositiva. Esta es una lista muy corta, comparación de toda la enorme lista que se está actualmente probando. Sin embargo, no tenemos nada para uso clínico en la actualidad. Finalmente, el tratamiento endoscópico es a base de dilatación esofágica. Se prefiere las bujías o los balones, cualquiera de los dos instrumentos son útiles. Algunos autores recomiendan un tratamiento previo con corticosteroides y los resultados son 94% hay efectividad sintomática, una mejoría de los síntomas. Las perforaciones no son tan importantes o no son tan frecuentes como antes se temía o como antes se había dicho, ya que en este estudio, publicado en 2010, con 671 dilataciones, no hubo más perforaciones que en pacientes a los que se hace la dilatación por otras indicaciones. Sin embargo, la recurrencia es bastante alta, hasta de 80% a un año, pero el paciente puede ser sometido a una nueva dilatación. En conclusión, la prevalencia de esta enfermedad va en aumento en Estados Unidos y en Europa, mientras en México y Latinoamérica se desconoce. En México, en pacientes con reflujo refractario, la biopsia esofágica para esofagitis eosinofílica no es costo-beneficio favorable. Tenemos nosotros que buscar la enfermedad en pacientes con sospecha diagnóstica, con impactación alimentaria o con reflujo refractario, pero que sean jóvenes, alérgicos y con disfagia. El tratamiento más efectivo es con corticosteroides tópicos y finalmente las dilataciones esofágicas no se complican más con perforaciones. Muchas gracias por su atención.